podría venir otra medida como el impedimento de salida del país. Andia es la guerra total, ¿no? Sí, hemos perdido tu audio. Antes de la pausa. Sí, ahora sí. Es lo que te mencionaba Nicolás antes de la pausa, de la radicalización del enfrentamiento entre las diversas instituciones del Estado. Ya no solamente es el ministro del Interior quien está en la picota por todas estas investigaciones que lleva adelante, sino además ya la presidenta de la República, quien ha tomado un partido decidido a favor del ministro del Interior. Entonces, lo que se hace presagiar, Nicolás, es de que esto no va a quedar ahí, de que el enfrentamiento se va a seguir radicalizando, porque después del allanamiento, por ejemplo, que es una de las medidas que se ha tomado en contra del ministro, podría venir otra medida como el impedimento de salida del país. Y eso, yo creo, agravaría la situación del enfrentamiento de estas instituciones. Y ahora se debe de señalar también, Nicolás, de que la presidenta de la República, ella no debe de tomar situaciones que competen a sus ministros de manera personalísima, sino que ella debe de encarnar el Estado. Encarnar el Estado implica tomar una posición neutral en determinadas circunstancias que impliquen más bien consensuar con las otras instituciones como el Ministerio Público, pero por el mensaje de la nación que ella acaba de señalar, digamos, minuciosamente que esto no va a suceder, pues vemos de que este enfrentamiento más bien va a tomar un rumbo mucho más radical. Ahora, para ver la situación del ministro del Interior, el allanamiento del día de hoy es por la denuncia del suboficial llamado Culebra, ¿no es cierto?, por un supuesto caso de abuso de autoridad. La pregunta es decir, ¿esta medida desde tu punto de vista se justifica o es desproporcionada? Porque el argumento es que han solicitado esta información, como el ministro se niega a entregarla, entonces proceden a una medida más severa, que es el allanamiento con el objeto de obtener celulares, tablets, toda la información electrónica que se pueda en relación a esta investigación. Pero desde tu punto de vista, bueno, ¿es un exceso, como dice Santibáñez? Yo creo que habría sido un exceso, Nicolás, si es que el ministro del Interior habría aportado toda la información requerida en su oportunidad por la Fiscalía e incluso se habría participado de las diligencias a las que fue convocado. Pero como la Fiscalía se ve atada de manos, es decir, no puede recabar voluntariamente la documentación, ni los chats, ni todo lo que se le requiere al ministro, pues tiene que recurrir a otras medidas, como recurrir ante el juez para solicitar precisamente que le autorice esta medida de allanamiento y proceda a incautar elementos u objetos que sirvan para dilucidar la investigación que lleve adelante. Así es que si nosotros nos atenemos a los antecedentes de poca colaboración que ha tenido el ministro ante la investigación fiscal, yo creo que sí se justifica la medida que ha tomado la fiscal de solicitar ante el juez el allanamiento. Pero ojo que esto ya goza con una venia judicial, Nicolás, no es de que solamente la fiscalía lo haya solicitado. Finalmente quien evalúa todos los elementos, si es que se justifica o no este pedido, es un juez supremo de investigación preparatoria, con lo cual no solamente estarían de acuerdo a la Fiscalía, sino también el Poder Judicial para proceder de esta manera. Ahora, es que es infernal esta situación, porque se ha agregado las denuncias el día de ayer, ¿no es cierto?, con respecto a ¿qué cosa podría implicar esto? ¿Un conflicto de intereses? Es decir, que el ministro del Interior haya sido abogado de personas que se considera vinculadas de alguna manera a la organización Los Pulpos de la Libertad, y que es más, por lo que entendí de su respuesta, su estudio sigue haciéndose cargo por lo menos de uno de ellos, ¿no? Bueno, entendí de lo declarado por el propio ministro de que él se ha alejado por completo de la administración y de la práctica profesional del estudio jurídico que él regentaba.
Sin embargo, habría algún tipo de conflicto de intereses si las mismas personas estarían hoy dentro del Poder Ejecutivo o dentro del ministerio que él dirige. Entiendo que eso todavía no es así, y yo diría que las críticas van por el lado más bien del despliegue profesional que él tuvo antes de asumir el puesto de ministro del Interior. Si es que dentro de ellos se han producido algunos actos ilícitos, como ya lo están señalando 2 testigos protegidos, Nicolás, pues entonces ameritará la investigación correspondiente. No creo que aquí exista necesariamente un conflicto de intereses por el despliegue en rigor profesional, sino más bien si es que a partir de ello sí se desprende algún tipo de ilícito, como lo han señalado los testigos que ha sido ya ventilado el día de ayer en un dominical. Es decir, el haber defendido personas que hoy aparecen vinculadas a una organización criminal no es un conflicto de intereses en la medida que no ejercía en ese momento un cargo público y era parte del ejercicio del derecho, es lo que tú dices, ¿no? El problema es si en ese proceso recurrió a, ¿no es cierto?, algún tipo de acto ilegal, ¿no? Ese sería el punto medular de una eventual investigación, Nicolás. No el despliegue profesional, sino más bien si a partir de ello se, por ejemplo, recurrió a algún tipo de beneficio, de dádiva o de un tráfico de influencias para obtener algún resultado favorable a estas defensas. Y yo creo que ahí estaría lo medular de la investigación, no necesariamente en el despliegue profesional. Ahora, es decir, es infernal esta situación, porque lo que necesitamos es exactamente lo contrario de lo que está pasando, ¿no es cierto? O sea, tienes en este momento ya con el Congreso como nuevo, no nuevo, ¿no? Pero digamos como un protagonista activo en esta crisis entre el Ministerio del Interior y el Ministerio Público. El tema en qué va a terminar, porque la denuncia constitucional puede terminar en un plazo relativamente corto en la destitución de la fiscal de la Nación. Ahora, y ese es el otro frente. Y ese es el otro frente, Nicolás, que tiene abierto el día de hoy la fiscal de la Nación, porque no solamente se encuentra a cuestas con una denuncia constitucional que ya adelantó va a interponer el ministro del Interior a raíz de la no aplicación de esta ley que habilita la dirección de la investigación a la Policía Nacional, sino de que tiene ya una denuncia interpuesta por el propio ministro ante la Junta Nacional de Justicia, que podría desembocar en la eventual destitución de la nada menos fiscal de la Nación, así como también de la presidenta del Poder Judicial, que tiene ya un procedimiento ante la Junta Nacional de Justicia. Entonces, vemos cómo las diversas instituciones frente a estas denuncias cruzadas, Nicolás, por un lado la Fiscalía que abre investigaciones, por otro lado los investigados que denuncian a los fiscales competentes, van a en realidad más bien petardear el sistema, porque de lo que se trata es de más bien tratar de llegar a consensos que puedan involucrar la reducción de los índices de criminalidad, que a este ritmo, Nicolás, y respondiendo a tu pregunta de a dónde vamos, más bien se van a radicalizar. Yo creo que van a verse mucho más incrementados los índices de criminalidad cuando se observa que las autoridades no están dedicadas a lo que en rigor les elegimos, ¿no? A la presidenta, pues para que ejecute la protección de la población, un ministro del Interior que tiene que preocuparse también de ello, y una fiscal de la Nación que tiene que actuar también de manera razonable frente a las investigaciones, Nicolás, porque la fiscal de la Nación también en ocasiones ha vertido solicitudes que son incluso invasivas al derecho a la privacidad, como por ejemplo solicitar esta clave de iCloud al ministro del Interior, cuando todos sabemos que eso abriría todo el abanico de su historial de secreto de fotografías, correos, etcétera, cuando el objeto de investigación de este caso es muy más bien las conversaciones, claro, son las que mantuvo con el agente Culebra. Claro, pero no solo eso, fíjate, ya fuera de este marco, en las últimas semanas, y a mí lo que me ha sorprendido es la transversalidad, por decirlo de alguna manera, de las denuncias, porque lo han hecho, o sea, tú sabes que hasta en el mundo periodístico hay polarización, ¿no es cierto? Pero las denuncias que ha habido en las últimas semanas sobre la manera como se han, que han ocurrido denuncias por lavado de activos, donde prácticamente cualquiera puede ser acusado por lavado de activos, ¿no es cierto? Y eso es un instrumento terrible, porque si a ti te abren una investigación por lavado de activos, la sola apertura de la investigación te cierran cuentas, te niegan créditos y hasta te quitan la visa a Estados Unidos. Y el caso más notable ha sido el de Digna Calle, que es una cosa de locos, Andy. El supuesto denunciante le dice al fiscal de lavado de activos: yo no he firmado esa denuncia, han falsificado mi firma, han usurpado mi identidad, no importa.
y lo llevan hasta las más altas instancias y han abierto una investigación compleja por no sé cuánto dura, 8 meses creo que dura la investigación compleja. O sea, 8 meses te revientan porque... ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué, Andy? Si el propio denunciante está diciendo, yo no hice esa denuncia es fraudulenta, es falsa, origina en un delito. A eso me refería Nicolás cuando señalaba de que la fiscal de la Nación también tiene que poner orden en su propia casa, ¿no? Y también establecer criterios, principios de actuación de los fiscales ante la recepción de determinadas denuncias. Un paso mínimo de debida diligencia, Nicolás, es precisamente identificar al denunciante. Mínimo de debida diligencia. Y luego la solicitud de información que puedan contrastar o no los fiscales para ver por conveniente abrir o no una investigación. Porque imagínate tú, Nicolás, de que esta denuncia también se base únicamente en hechos falsos y que la Fiscalía, asumiendo de que estos hechos son ciertos, pues abriría una investigación y luego en el camino se daría cuenta de que más bien se trataba de una denuncia calumniosa. Entonces, yo creo que aquí el sistema es pernicioso, Nicolás, porque no está persiguiendo a los verdaderos criminales, sino que la Fiscalía también en ocasiones está dejando instrumentalizar para vendetas entre determinadas personas. Y eso no puede ser posible. No, pero en este caso, cuando hablas de una persona aforada, es decir, protegida constitucionalmente, la decisión es de la fiscal de la Nación. Ella es la que toma la decisión. Pese a la información que ha recibido, denle para adelante y abran investigación. No puede ser. Es decir, esto, ¿sabes? Y eso es... Bromeando con una persona amiga, le decía, esto parece una película de Tarantino. ¿Ha visto esa Reservoir Dogs? No hay buenos. ¿Cuáles son los buenos en esta película, por Dios? O sea, la fiscal de la Nación denuncia a los congresistas militares, a los que votaron por su derecho a la doble percepción, pero en su oficina hay gente que recibe doble percepción, según el criterio de la fiscal. O sea, no puedes, ¿no? Y eso deslegitima la propia autoridad del ente persecutor, Nicolás, porque los investigados, al advertir que la propia fiscal de la Nación no respeta los criterios que le sirven a ella para abrir investigaciones en contra de terceros, pues simplemente van a proceder también a contradenunciarla y a abrirle procedimientos dentro del Congreso de la República que podrían también desembocar en su inhabilitación. Entonces, yo creo que aquí la fiscal de la Nación debería dar muestras también de autoridad, recurriendo a criterios de razonabilidad dentro de toda su actuación fiscal, Nicolás, para que ello no amerite también la confrontación entre determinados poderes del Estado, como ahora lo estamos advirtiendo. Pero ¿en qué va a terminar esto? Porque la fiscal de la Nación claramente quiere acabar con el ministro del Interior, ¿no es cierto? Y por el otro lado, ¿no es cierto? El problema es que la denuncia constitucional contra la fiscal tiene argumentos, ¿ah? O sea, y está complicada también su situación. O sea, si tú proyectas lo que está pasando, puede pasar que tenga que salir la fiscal de la Nación y también el ministro del Interior y de repente lo mejor. ¿No es cierto? Para bajar la tensión y mirar las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Bueno, lo mejor sería de que personas que ya están siendo investigadas y que dedican gran parte de su tiempo más bien a defenderse, Nicolás, no formen parte del Ejecutivo, ¿no? Ahora vemos algunos ministros, como el que estamos comentando, pues que gran parte, incluso no podría viajar a una reunión importantísima al extranjero, precisamente por enfrentar ahora mismo una diligencia de allanamiento. Y las autoridades tienen que estar en coordinación también con otras autoridades extranjeras de cara a afianzar criterios de lucha contra el crimen transnacional. Y el que el ministro no asista precisamente por una investigación en curso ya diagnostica muy bien la situación que estamos atravesando, Nicolás. Un tema último, de la evidencia el día de ayer de que el ministro había tenido acceso a información de un reportaje, es decir, al texto de un reportaje antes de que este fuera emitido. Y el argumento que ha usado el ministro es que como su directora de comunicaciones, que se entiende, era la que había recibido la información de alguien del programa, se acogía al secreto profesional. Pero eso no funciona. Es decir, una cosa es ser periodista que trabajas para un medio y otra cosa es cuando eres un funcionario público. Y cuando tú trabajas en comunicaciones del Ministerio Público, del Ministerio del Interior, eres un funcionario. No eres un periodista en el ejercicio de tu profesión.
eres un funcionario público, Nicolás, y tienes deberes adicionales también para con la función pública. Uno entendería que el acudir al secreto de las fuentes implica a un periodista que en efecto está ejerciendo esa profesión o esa disciplina. Sin embargo, cuando ya se encuentra este periodista dentro de la función pública, pues la función pública también implica deberes de transparencia. Y estos deberes de transparencia son distintos a los que informa cuando un periodista está ejerciendo esta profesión de manera independiente. Entonces yo creo que aquí hay un punto que aclarar. No es posible de que un ministro, antes incluso de que culmine un informe, ya tenga absolutamente toda la información que se va a ventilar. Y sobre todo que lo diga públicamente, Nicolás, porque él fue desenmascarado en el propio Dominical de cómo pudo obtener esa información. Entonces yo creo que aquí tendría que indagarse si es que esta información fue propalada internamente o si más bien se recurrió a algunas otras técnicas para hurtar esta información que pertenecía claramente al Dominical. Y eso es algo que definitivamente va a tener que indagarse, porque él fue consultado el día de hoy nuevamente de dónde obtuvo esta información y simplemente trasladó la responsabilidad a su directora de comunicaciones. Entonces tendría que ser ella quien dé las explicaciones, pero no resguardándose un secreto que ya no le informa porque ella es funcionaria pública, sino promoviendo la transparencia de quiénes son quienes le han provisto esta información. Bueno, Andy, muchas gracias por atendernos, como siempre. Gracias, muy gentil, Nicolás, por dedicarnos el tiempo que nos da. Muchas gracias. Qué desmadre, Dios mío.